Buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Pues gracias por conectarse a la segunda tutoría, ¿verdad? De la materia geología. Pues en esta ocasión vamos a abordar lo que es el contenido o el capítulo número 2 del libro que se está tomando como referencia, ¿verdad? Esperando de que sea muy provechoso lo que es esta clase, ¿verdad? Pues espero de que hayan revisado, aunque sea un poco rápido, lo que es este capítulo, ¿verdad? Para que podamos discutir, porque esa es la intención de las tutorías, ¿verdad? Que ustedes pues lean antes lo que son el material y pues en la tutoría, como la palabra lo dice, tutoría, ¿verdad? Solo se va a discutir y aclararse dudas, ¿verdad? Pero pues siempre a mí me gusta hacer una presentación, ¿verdad? Donde saco los puntos más importantes de lo que es el capítulo, pues de esa manera, pues para ampliar un poquito más lo que podemos discutir. Así es que, sin más, pues vamos a comenzar con los que ya están conectados, ¿verdad? Y pues me gustaría de que ustedes me comenten qué es lo que han entendido del capítulo, ¿verdad? Siempre les voy a estar preguntando cada tutoría que tengamos, qué es lo que han entendido del capítulo, qué es lo que les ha parecido interesante, les ha llamado la atención, ¿verdad? De lo que ustedes han leído. Aunque sea un par de palabras, ¿verdad? Son bienvenidas, porque ese es el objetivo de la tutoría, ¿verdad? Así es que, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Opino, ¿quién? Ok, Emily. Buenos días. Buenos Lo que sí días. me llamó la atención fue cómo se creó la tierra y cómo poco a poco fue formando los continentes como los tenemos ahora. Y también lo de las placas tectónicas. Ok, excelente. ¿Qué más? Ok, ¿alguien más? Buenos Blanca. días, Bueno, compañeros. Remigio. Diga. Bueno, quizá también, bueno, ahí como usted dijo, algo, bueno, como la placa tectónica, pues se mueven como gelatina, ¿verdad? Entonces, lo que me llama la atención es como gelatina, porque cuando tiembla, experimentamos eso, ¿verdad? Y es que ese movimiento lo hace gelatina, tiene que abrir con el vehículo. No le escuché muy bien, ¿verdad? Lo que último que dijo. ¿Por qué cuando se mueve como gelatina y en los temblores, dijo? Porque, Correcto, porque experimentamos eso, ¿verdad? Si es que el movimiento lo hace. ok. Deben de tener muy en cuenta, ¿verdad? Que la Tierra, pues, que está compuesta de diferentes capas, ¿verdad? No todas las capas, pues, eh, son como gelatina, así como lo expresó, que se mueven de esa manera, sin romperse, ¿verdad? Las diferentes capas tienen diferentes rigidez, ¿verdad? Y pues la capa más externa, ¿verdad? La litosfera, pues es una capa más dura, pero sin embargo, antes de esta capa, ¿verdad? Pues hay otra, que esa es la que está un poco más digamos, elástica al movimiento, ¿verdad? Que permite movimientos de esa manera y pues eh, permitir de que no se, como les diría, que haga ese movimiento como gelatina de un lado hacia otro, pero sin embargo la capa más dura, más gruesa, esa pues se fisura. Ok, Claudia, Elizabeth.
Ok, Claudia iba a opinar. Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, iba a hacer un comentario respecto a la lectura de videos que me llamó mucho la atención. Una de ellas es los modelos que hay, que es el geoquímico y el modelo dinámico. Se Correcto. observa que en el modelo geoquímico está conformado por el núcleo, por la corteza. En esa se divide en dos, la corteza continental y la corteza oceánica. También menciona el manto. Y en el modelo dinámico encontramos lo que es la litosfera, endosfera, mesósfera y atenosfera. Correcto. Referente con lo de las placas tectónicas, menciona la teoría de las placas y que hubieron dos personajes que dieron paso a esta, que fue Alfred Wegener con la deriva continental, y también menciona a Harvey Kess con la expansión del fondo oceánico. Con estos dos logran llegar a la que había mencionado anteriormente, que es la tectónica de las placas. También encontramos una serie de pruebas o ideas que propuso Wegener y que fueron las pruebas paleoclimáticas, pruebas paleontónicas, pruebas geográficas y pruebas geológicas. También encontramos en la lectura las separaciones de las placas tectónicas, que era pasivo, constructivismos o divergentes, destructivos o convergentes, y sí, era amplio el contenido, pero simplemente eso tengo que decir, algunos puntos que había sacado de la lectura. Excelente, excelente. Exacto, ¿verdad? Por ahí va la lectura, ¿verdad? Me parece muy buen aporte, ¿verdad? No sé, alguien más que comente lo que haya entendido, ¿verdad? Eso es lo que queremos en esta discusión, pues. No tengan temor a equivocarse, ¿verdad? Porque prácticamente, pues, todos, pues, podemos equivocarnos, y cuando nosotros opinamos, pues aprendemos mucho más que quedarnos sin decir nada, ¿verdad? Mónica, Andrea, ¿qué puede decir de la lectura? Saber qué diferentes movimientos hay en el movimiento Ok, excelente, muchas gracias por su aporte, ¿verdad? Bien, ¿quién más? Voy a empezar a mencionar nombres. Sí. Ángela. Bueno, yo de lo que pude lograr comprender de la unidad dinámica de la Tierra es que tiene 4 puntos importantes, entre ellas es la deriva continental, la cual es el paulatino pero también constante desplazamiento de las masas continentales del planeta Tierra respecto a otras. También está una teoría que fue propuesta a inicios del siglo pasado por el geofísico alemán Alfred Wegener. Bueno, las ideas de Wegener estaban basadas en una serie de pruebas paleomagnéticas, y también estaban basadas en pruebas geológicas y geográficas que parecían evidenciar que los continentes habían sufrido desplazamientos
sobre la superficie. También existe una hipótesis de la deriva continental en la cual se creía que los continentes habían permanecido fijos por millones de años, lo cual después esta hipótesis fue como refutada por Quetzal con la teoría que había mencionado. También menciona algo de lo que es lo paleomagnetismo, y es el estudio del campo magnético terrestre del pasado mediante el análisis de la magnetización permanente. Otro punto importante es la expansión del fondo oceánico, que esto se basa en el descubrimiento que reforzó la tesis de la deriva continental. Y una teoría que también fue propuesta por Harry Hess. Y esto también se basa el punto de la expansión del fondo oceánico, se basa también en el paleomagnetismo. Luego también está el otro punto importante, que es la tectónica de placas, como ya lo mencionaba la otra compañera, que se basa en la principal diferencia entre la teoría de la tectónica de placas son con respecto a las teorías, es que están desplazándose sobre superficies terrestres, combinándose y desplazándose total o parcialmente con las placas tectónicas. Excelente. Bueno, eso es lo que pude extraer un poco de la unidad. Excelente, excelente. Así me gusta esas participaciones, ¿verdad? Porque justamente ese es el objetivo de la tutoría, ¿verdad? Ustedes, o sea, hay que saber, por ejemplo, nos decían, hay que saber diferenciar de una clase y una tutoría. Una clase es la que una persona prácticamente está hablando con algunas opiniones de los estudiantes. Una tutoría es un diálogo igual, ¿verdad? Entre todos, es decir, tanto compañeros, ustedes, entre estudiantes como profesor, ¿verdad? Entonces, eso es el verdadero significado de una tutoría, ¿verdad? No solo es ir a dar una clase y los demás pues no dicen nada, ¿verdad? En otras materias pues se permite mucho eso dependiendo del tipo de contenido que se vaya a discutir, ¿verdad? En otras pues sí se permite mucho más un diálogo de este tipo. Bien, ¿quién más? Becky, ¿qué nos puede decir? Ay, perdone, siempre se me cometo el error de no cambiar el correo para ingresar a la clase. Pero yo soy Rebeca Macías. Ok. Sí, pues yo creo que, si bien es cierto que es muy importante que estudiemos lo que son los conceptos, ¿no?, de geología y geografía, también leyendo este capítulo ha sido muy interesante conocer sobre lo que es la historia, ¿verdad?, de la Tierra, de lo que se ha venido transformando, que se está transformando y que se va a seguir transformando, creando más tierra, por lo que estudiamos ahí, debido a como les dijera, que el magma va subiendo entre las capas, podemos estudiar que se va ensanchando o disminuyendo los continentes. Me pareció muy interesante leer sobre esa como grieta en África Oriental, que sí es cierto. Yo me recuerdo que hace unos años se empezó a escuchar la noticia de que se estaba separando la Tierra, pero a lo mejor uno llega a tener un conocimiento hasta cierto punto un poco vago sobre mucha información y no se le dio mayor importancia, y ahora vengo y leo de nuevo esto y me pongo a investigar un poco más, y sí es cierto, conforme han pasado los años las placas se van moviendo y van separando a este continente ahora casi que en dos, y ha sido muy interesante ver cómo las placas tectónicas se van moviendo y estudiar su composición también para saber de qué manera, y hasta han podido predecir, ¿no?, cuánto
se mueve cada continente cada año, cuánto se desplaza el agua de los océanos hacia otros continentes. Y pues ese es mi punto de vista, de que también es importante conocer los conceptos, pero también la historia. Excelente, excelente. Ok, ¿quién más? ¿Blanca? ¿Ya opinó o no? Blanca, Claudia. Si ya opinaron, ahí me dicen, ¿verdad? Porque no he ido, pero ahorita estoy viendo el listado de los que están conectados, ¿verdad? Voy mencionando así un poco al azar cada uno. Claudia, ¿qué nos puede aportar? Yo ya le dije. Ok, perfecto, excelente, gracias. Blanca, ¿también? Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, yo veía en el tema la importancia de la temperatura en la Tierra, ¿verdad? Y lo asombroso que es como la temperatura va tomando la profundidad de la Tierra y los límites entre el manto y el núcleo. Y cómo el calor se va como distribuyendo. Eso es bien importante en el tema. Ok. Edwin, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede comentar? Buenos días. Lo que más me llamó la atención es que habla del documento sobre que un inicio era un solo continente. Y para moverse, uno pensaría que se empezaron a mover así horizontalmente, pero según el documento dice que se empezaron a mover verticalmente, y que este movimiento vertical también producía que se movieran de manera horizontal. Correcto, excelente. Giovanni, ¿qué puede comentar de la lectura del capítulo? Giovanni Enrique. Hola, Lick. Buenas, hola. Pues que el calentamiento, pues estamos hablando de la materia, pero acá puede agarrarse de otra materia. Por ejemplo, tiene mucha relación el cambio climático con lo que es el tema que estamos hablando, que es la temperatura. Influye grandemente todo lo que son las deforestaciones que se están haciendo. Entonces depende de las zonas, aunque sea tan lejano geográficamente, pero si lo vemos como legalmente no se ha definido cómo está el mundo, ¿va? Yo todavía estoy en ese mundo de que no sé cómo es, si es redondo, plano, estirado, porque no lo entiendo, ¿va? Pero uno lo puede dimensionar tanto, lejos, por ejemplo, Rusia con Centroamérica, pero geográficamente se ve lejísimo, pero de repente cuando se ve el mapa, el mundo lo empieza a analizar, tal vez no es tanta la distancia. Entonces la temperatura nos está afectando globalmente por todo lo que sucede a nivel nacional y mundial. Entonces ahorita los cambios de zonas, por ejemplo, ahorita estamos entrando a otoño, en donde inicia casi el invierno. Las temperaturas ahorita, como la humedad viene subiendo, se siente una temperatura que uno quisiera solo estarse bañando cada ratito. Entonces eso afecta bastante geográficamente. Ok, excelente. Ok, ¿quién más? Hilda, ¿qué nos puede decir? Hilda Victoria. Hazel Carolina, ¿qué nos pueden decir del capítulo? Jessica, Lorena. También tenemos a Mónica, Andrea. Bueno, ya ella ya dio su aporte. Hola. Hazel, ajá.
Bueno, yo quizás se me quedaron un poco las cosas de lo que ya mencionaron todos, ¿verdad? Sobre la estructura de la Tierra y los modelos que existen, el modelo bioquímico y el modelo dinámico. Y pues que el modelo bioquímico podemos encontrar la corteza, el núcleo y el manto. Y dentro del manto también allí una parte vi que existían los puntos calientes también. Y que eso era que estos puntos calientes estaban a una temperatura más alta que el centro núcleo, ¿verdad? Y que ascendían por convección a rocas calientes. También estudiando sobre la dinámica de las placas, las convergentes, las divergentes y los pasivos. Con respecto a los divergentes, bueno, entiendo que son las placas que se separan. Por ejemplo, podemos decir que tenemos dos líneas horizontales, una viendo hacia el este y una viendo hacia el oeste. Y podemos decir que también en las convergentes, aquí las placas se mueven juntas. Aquí podemos poner el ejemplo de las mismas dos líneas, solo que viéndose entre sí mismas, ¿verdad? Y en los transformantes, no sé si podría ser como las placas se mueven, digamos, de una forma horizontal, una para arriba y una para abajo. No sé si sería bien ese ejemplo, ¿verdad? Pero estos cambios hacen que se produzcan diferentes sismos. Sismos grandes, sismos pequeños, erupciones o erupciones oceánicas. Eso es también parte de lo que también estuve investigando. Sí, correcto. Excelente, excelente. Emily, ¿qué nos puede decir? Emily Araceli Mendoza. Yo ya participé, fui la primera. Perfecto, excelente. Bien, ¿quién más? Hilda Victoria, ¿qué nos puede mencionar de la lectura del capítulo, aunque sean pues las cosas que más recuerden, ¿verdad? Porque muchas veces una lectura así rápido pues no uno logra captar todo, pero algo pues puede uno pues algo que le llamó la atención, porque hay cosas que prácticamente son bien interesantes que se quedan de una lectura, ¿verdad? Ok, Wendy, ¿quiere? Eugenia, buenos días. Leyendo el documento que está en plataforma, también me llama la atención la idea de en donde habla sobre la paleontología que ha sido descubierta a partir de que se han empezado a estudiar los continentes. Entonces, a mí me parece también importante, pues, porque a medida de cómo ha ido cambiando la Tierra a lo largo de los años, también así pues también la vida existente en ella. Tal es el caso pues, de las evidencias que se han encontrado. Estaba leyendo pues que se encuentran fósiles, ¿verdad? Correcto. Animales, ¿verdad? No solamente de animales, sino que se han encontrado también piedras que o figuras que han sido fossilizadas. Bueno, eso, ¿verdad? Fíjese de que yo estuve visitando en esta semana el lugar a donde voy a hacer mis prácticas de física y estuve participando con la licenciada con la que me han asignado y estaba observando que hay una parte donde está un laboratorio que está allí para el uso de ella y están unos esto que le acabo de mencionar, fósiles, pero son unos fósiles como que están así como en piedra, por decirlo así, pero son unas como
lo que vemos cuando vamos a la playa, vemos las estrellitas del mar, vemos algunos tipos de animales que se llegan a conservar, ¿verdad? Pero me imagino que en este caso quizás han sido por la solidificación de la sal, ¿verdad? Que se ha convertido en pero de igual modo no lo podemos dejar atrás ni a un lado, ¿verdad? Porque también esto ha influido en el cambio que la Tierra pues ha venido retomando durante años atrás y que va a seguir retomando, como ya lo dijo el compañero. Excelente, 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 así me parece. Bien, ¿quién más? Jessica Lorena, ¿qué nos puede decir? Creo que no ha participado Jessica y Rebeca, ¿verdad? Últimas 2 participaciones y pues arrancamos con la presentación que traigo. Bueno, yo sí participé, pero estaba en el otro correo, como ven. Bien. Ya me cambié al institucional. Ok. Jessica Lorena, ¿qué nos puede decir? ¿Qué cosas pues pudo detectar que le llamaron la atención? Buenos días, licenciado. Buenos días. Lo que a mí me llamó la atención es que la hidrósfera comprende la masa de agua dinámica que está en movimiento continuo. La mayor parte se encuentra en los océanos. Correcto. Excelente. Ok, perfecto, excelente. Les felicito, ¿verdad? Porque han leído y pues les felicito y les agradezco por sus participaciones. Porque justamente de eso se trata, ¿verdad? Esta tutoría. Ahora voy a poner mi presentación, la que para esta tutoría, ¿verdad? Para reforzar lo que son un poquito más lo que son los conocimientos, ¿verdad? De este tema, de esta unidad. Bien, acá pues tengo la presentación y en este caso pues es la materia, es el tema o la unidad 2, ¿verdad? En este caso pues tectónica de placas, el desarrollo de una revolución científica. Bien. Primeramente, como ya lo mencionaron, ¿verdad? Ya lo mencionaron ustedes, que este señor, algunos pues este nombre es un nombre en inglés que bueno, lo voy a pronunciar como se pueda, ¿verdad? Este señor en 1915, Alfred Wegener, yo lo voy a mencionar así, o Alfred nada más. Este señor en 1915 pues publicó, ¿verdad? Estas eran las primeras ideas. En este caso el origen de los continentes y océanos, es decir, eran los primeros estudios, ¿verdad? Que se publicaban. Obviamente habían estudios que había mucha información, pero no se había publicado. Este señor lo hizo ya más público. En este caso, en este libro, él hizo como el mapa, ¿verdad? El esbozo básico de la hipótesis, ¿verdad? Que él mismo pues publica en este libro, que es el origen de los continentes. Y en este caso, pues, una de las teorías importantes de él, ¿verdad? Es la deriva continental. Y en este caso, pues, que se trataba de la deriva continental, él decía que en un momento, pues, todos los continentes estaban unidos, ¿verdad? Todos estaban unidos en un solo bloque de tierra, en el cual él denominó Pangea, ¿verdad? En este caso, las palabras se pueden separar, por ejemplo, pan, todo, ¿verdad? Y gea, tierra, ¿verdad? Todo unido. Ahora, acá se muestra más o menos un dibujo pues, hecho recientemente, el cómo más o menos estaba unido todo lo que es la tierra, ¿verdad? El bloque de tierra. Durante esta era, la era mesozoica, ¿verdad? Hace 200 millones de años. Entonces, en esta fecha fue que este supercontinente llamado Pangea fue que empezó a desmembrarse, ¿verdad? Es decir, empezó a formarse pues,
pues, América, a lo que le denominaron América, ¿verdad? Continente, África, ¿verdad? Europa, Oceanía, ¿verdad? Y otros continentes. Entonces, de esta manera es como se visualizó. Y más o menos hace 200 millones de años empezó a desmembrarse este supercontinente. Ahora, algunas evidencias que ustedes ya lo dijeron muy bien, ¿verdad? Algunas evidencias encontradas para decir que realmente estos continentes, o más bien dicho, sí, todos estos continentes estuvieron unidos en un solo, ¿verdad? Fueron los fósiles, ¿verdad? Estos fósiles, pues, unos encontrados en Sudamérica, otros encontrados en África, ¿verdad? Se dieron cuenta que eran prácticamente de los mismos animales, la misma especie, ¿verdad? La misma, o sea, cuando los analizan, se dan cuenta, pero estos son similares. Si realmente esto nada más pudo haberse dado de esta manera, sí, en un momento estuvieron unidos, ¿verdad? Estos bloques de tierra. De lo contrario, tendrían que existir diferentes especies en cada uno de los lugares, si esto no hubiera ocurrido de esta manera, ¿verdad? Ahora, dentro de las evidencias, como ya lo habían mencionado ustedes, ¿verdad? Claramente, una de las áreas, por ejemplo, que se empezó a tener más auge, que fue la paleontología, ¿verdad? En este caso, ellos empezaron, los paleontólogos, encontraron algunos restos, ¿verdad? Tanto de animales como de algunos vegetales. Por ejemplo, el mesosaurio, ¿verdad? Es un reptil que existió en esa época, ¿verdad? Otro de las evidencias fueron los glossopteris, es decir, este es un tipo de, de, de lecho, ¿verdad? O sea, un tipo de árbol o el lecho fósil que se encontró, ¿verdad? Que prácticamente porque ellos pues decían, bueno, ¿y por qué este árbol se encuentra, o más bien dicho, este tipo de fósil en dos lugares diferentes? Mirando de que las semillas de estos árboles eran muy grandes y no era tan fácil como que el viento las arrastrara, ¿verdad? Entonces, la única manera es que pudieron estar unidos y que habían árboles, ¿verdad? Y que pues se partió en ese lugar y pues se separaron una cantidad de árboles a un lado y otro. Igual con los animales. Esto pues lo encontraron en las áreas, ¿verdad? De África, Australia, India, Sudamérica, ¿verdad? Y Antártida. Aquí están unos dibujos de estos animales, ¿verdad? El mesosaurio, ¿verdad? Y el glosteri, ¿verdad? Que era en este caso la planta. También la explicación sobre la aparición de especies, ¿verdad? En masas de tierra, ¿verdad? Era justamente eso, pues si existían un tipo de animal en un lado y en otro que eran similares, era porque en un momento pues esos bloques de tierra estuvieron unidos. Ahora, también otra de las evidencias fueron, por ejemplo, en estos mapas, ¿verdad? Cuando ellos investigan y se dan cuenta que habían cordilleras, por ejemplo, en Norteamérica, por ejemplo, los montes Apalaches, ¿verdad? Y, por ejemplo, las Islas Británicas, esto que se ve acá en ocre, ¿verdad? Cuando estos mapas son unidos, ¿verdad? Mediante un sistema, un computador, mediante un programa, pues se dan cuenta que casan exactamente, ¿verdad? Al unirlos, al quedar unidos, se dan cuenta que casan exactamente y forman justamente una cordillera, ¿verdad? Entonces, esas son evidencias que ellos notan y dicen, bueno, esto también cuenta porque si esto casa es porque en un momento estuvieron unidos, ¿verdad? Norteamérica y Europa. También Groenlandia. Otro tipo de evidencias, como ustedes también muy bien lo mencionaron, fueron el tipo de rocas, ¿verdad? En este caso,
este señor en ese tiempo, ¿verdad?, encontró rocas ígneas, un tipo de rocas ígneas muy semejante en un lado y otro, ¿verdad? Básicamente de una edad de 2.200 millones de años de antigüedad. Esto pues lo encuentra en Brasil y África. Es decir, que ¿cómo es posible que si no hubieran estado unidos, estas rocas tuvieran las mismas edades? Tendrían que, de no serlo así, tener edades diferentes y características químicas, ¿verdad?, muy diferentes. La existencia de cinturones montañosos, ¿verdad?, en algunas costas oceánicas, ¿verdad?, también. Nuevamente este señor Wegener estaba muy interesado en conocer otro tipo de datos, como por ejemplo paleoclimáticos, ¿verdad? Es decir, saber cuál era el clima de una región, ¿verdad? En este caso de Sudamérica y de África, más que todo porque ahí donde se ve que casan mucho mejor los continentes, ¿verdad? Para de esta manera apoyar su teoría, ¿verdad?, de la deriva continental. Entonces, estos datos pues los pudo encontrar en algunos depósitos glaciares, ¿verdad? En este caso, en algunas partes, ¿verdad?, en este caso del hemisferio, ¿verdad?, más o menos, y de esta manera pudo comparar esos cambios climáticos, paleoclimáticos por la época, ¿verdad?, donde se tenían estos climas, y trayendo las muestras pudieron averiguar que habían como muy cercana estas evidencias encontradas en un lado y en otro. Entonces, estos cambios paleoclimáticos, ¿verdad?, en un momento pues se cree que en algunas partes, ¿verdad?, como por ejemplo la Antártida, estaba más expandida. Si se fijan en el primer dibujo, pues la Antártida está en esta área mucho más lejana, ¿verdad? Más o menos, si en ese momento, ¿verdad?, estaba prácticamente cubierto todo el océano Índico, ¿verdad?, toda esta área, toda la parte de África, Sudamérica, ¿verdad?, el océano Índico, conectando con Australia, así como lo podemos ver justamente en este segundo dibujo. Ahora, este señor pues fue uno de los que más aportó en su época, ¿verdad? Pero sin embargo había muchos detractores que decían, ¿cómo es posible que los continentes se iban a mover? O sea, ¿cómo era posible que la Tierra se iba a mover de un lado a otro? Eso pues no les concebía a muchos de ellos, y pues entró en un debate estas hipótesis, en la cual pues muchos lo veían de risible o ridículo, ¿verdad? Por algunas cosas que él también mencionaba en su escrito. Por ejemplo, lo que no se explicaba muy bien, ¿verdad?, en este escrito, en este libro, ¿verdad?, era que no se identificaba el mecanismo de cómo se habían movido los continentes. O sea, sí se habían movido, digamos que se habían movido, pero ¿cómo? ¿Verdad? La forma, eso no lo explicaba en su teoría. También en muchos, él pensaba que las fuerzas de marea, ¿verdad?, eran las que generaban también este movimiento, ¿verdad?, y que a los millones de años, esto era lo que generó lo que es los desplazamientos, pero muchos pues creían que era imposible que las fuerzas de marea pues generaran estos movimientos. También la carencia de pruebas de los continentes más grandes, es decir, que cómo era posible que los continentes, pues siendo pues, tan pesados, pues podían moverse de esta manera. También la falta de medición más precisa de alguna deriva como Groenlandia, ¿verdad?, Europa, ¿verdad?,
pues eran cosas de que a muchos no eran creíbles y eran cosas muy extravagantes, por decir así, refiriéndose a la manera como se pensaba que se habían movido. Ahora, a mediados de los años 50, ¿verdad?, empezaron a surgir dos grandes líneas, ¿verdad?, con respecto al estudio, ¿verdad?, de lo que es el fondo oceánico, en la cual pues se tenían primero lo que era la expansión del suelo oceánico, ¿verdad? Mediante estas dos líneas, una fue la expansión del fondo oceánico, la otra el paleomagnetismo, ¿verdad? En este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando la palabra magnetismo ya les hace una idea de más o menos a qué se refiere, ¿verdad? Campo magnético terrestre, ¿verdad? Y en este caso, si analizamos lo que es el campo magnético de la Tierra y el paleomagnetismo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético, ¿verdad?, donde tiene un polo norte y un polo sur. Pero sin embargo, no es posible, digamos, que el polo norte magnético realmente no esté en el norte geográfico, sino que viceversa, ¿verdad? Sino que en el polo sur, ¿verdad?, magnético. Pero sin embargo se encontraron algunos digamos, rocas, ¿verdad?, que por ejemplo por debajo de algunas temperaturas, ¿verdad?, a esas pues se le llama a esas temperaturas punto de Curie, ¿verdad? En este caso estas rocas son una magnetización, ¿verdad?, que pues se generó en aquel momento, ¿verdad?, cuando por ejemplo las erupciones volcánicas esas pues se solidifican esas erupciones en rocas. Estas, cuando se generó lo que es la inversión magnética de la Tierra, esto también cambiaban su inversión magnética, ¿verdad? Esto también les daba pues evidencias, ¿verdad?, ya en el área del magnetismo, el cómo realmente se estaban comportando lo que es esas evidencias o esas rocas que encontraron. Ahora, este señor, ¿verdad?, también incorpora lo que es, por ejemplo, los movimientos de algunos continentes, ¿verdad?, mediante esta área, ¿verdad?, paleomagnetismo, ¿verdad?, donde se decía de que, por ejemplo, si en un momento estuvieron unidos, si se dan cuenta acá, si lo vimos en el primer dibujo, esto se trasladó, ¿verdad?, a otro punto. Es decir, que por ejemplo Norteamérica prácticamente estaba como en el centro, ¿verdad?, en el centro del planeta, si se fijan. Entonces, estas líneas que ustedes pueden observar acá, tanto en color verde como en color rojo, indican pues los movimientos que estos continentes tuvieron en estas épocas, ¿verdad? Por ejemplo, 100 millones de años, a donde se trasladó, 200 millones de años, 300 millones de años, y así sucesivamente, hasta la ubicación en la actualidad, ¿verdad? Ahora, los comienzos de una revolución que hubo, ¿verdad?, una revolución científica después de la Segunda Guerra Mundial, se inició pues una exploración oceánica, ¿verdad?, en la cual pues descubriendo el sistema global de dorsales, ¿verdad?, oceánicas. En este caso, por ejemplo, algunas dorsales centroamericanas, ¿verdad?, los valles de Rift, que son pues unas hendiduras, ¿verdad?, y que eso pues les causaba mucha curiosidad el cómo realmente se habían dado. Es decir, si nosotros tenemos dos placas y divergen entre ellas, como lo mencionaron muy bien, había una divergencia, ¿verdad? Entonces,
en ese espacio se va creando como un valle, a lo que también aquí le mencionan como un valle de Reed, ¿verdad? Una hendidura. Si tenemos dos placas convergentes, ¿verdad? Es dos placas que chocan entre sí y van formando montañas, ¿verdad? Ahora, parte de esas explicaciones que se generaban, ¿verdad? De esas investigaciones que se generaban, era, por ejemplo, el cómo se generaba esta hipótesis, cómo explicar la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, ¿verdad? Y ahí mencionaron claramente, ¿verdad?, que este señor Harris Hay, ¿verdad?, dio a conocer lo que es la teoría de expansión del fondo oceánico, en el cual proponía que las dorsales se localizaban en zonas de ascenso convectivas en el manto, es decir, si nos damos cuenta, acá tenemos este es el manto, ¿verdad? Una parte pues más gelatinosa, más movible, donde podemos ver que tenemos una convección, es decir, un movimiento que podemos tener, un movimiento circular, ¿verdad? De esa capa, y en esas, justamente en esos movimientos, en esas áreas se puede mostrar que se forman lo que las dorsales, es decir, pues erupciones volcánicas internas, ¿verdad?, del fondo oceánico, y pueden ir formando cada vez más y más, podemos decirlo así, cordilleras internas, ¿verdad? Pero esto a la vez, si a medida que va pasando el tiempo, hablando en millones y millones de años, esto puede convertirse en islas. Una vez pues superen lo que es el nivel del mar, es decir, el nivel de agua, ¿verdad? Esto puede convertirse en islas. Entonces, también la inversión magnética de las pruebas de la expansión del fondo oceánico, ¿verdad? Durante una inversión magnética, por ejemplo, lo que ya he mencionado del polo norte, ¿verdad?, se convierte en polo sur y todo esto, pues demostraba que básicamente estas rocas estaban cambiando de polaridad, ¿verdad?, que habían sido pues extraídas mediante o formadas mediante una erupción volcánica que se estaba formando fondo oceánico. Ahora acá en este dibujo podemos observar un trozo, ¿verdad?, de suelo, ¿verdad?, en la cual pues podemos ver algunas líneas, ¿verdad?, en un poco más gris y un poco más claras, en la cual podemos ver que las líneas más claras es una polaridad normal, ¿verdad? Esto pues es una formación hace 1.2 millones de años. Sin embargo, también tenemos unas líneas más oscuras, ¿verdad?, que es un cambio de polaridad, que eso puede darse en 1.8 millones de años, ¿verdad? Y también tenemos otra parte, ¿verdad?, que también crece en un tiempo de 0.4 millones de años, es decir, que la polaridad está cambiando y así está cambiando pues la dirección del magnetismo de este tipo de rocas, ¿verdad? Y así a medida que los volcanes pues van depositando más y más material, ¿verdad? Así también se va formando esa capa, ¿verdad? Esa capa, ya sea afuera en tierra firme o en el océano. Aquí pues es un mapa en la cual se muestra, ¿verdad?, por ejemplo, las polaridades, ¿verdad? En un momento, la parte blanca podemos observar tanto en este mapa, ¿verdad?, esos parches blancos, y en esta otra podemos observar que es una polaridad normal y la parte roja una polaridad invertida. Ahora, más o menos acá se muestra una dorsal, ¿verdad?,
eje de una dorsal en la cual pues se está moviendo, se está generando en el fondo del océano, ¿verdad? Se va formando más suelo, ¿verdad? Y mediante un aparato especializado, ¿verdad?, de ondas electromagnéticas, se puede detectar, por ejemplo, en las zonas en zonas más blandas, por decirlo así, y en zonas más duras. Es decir, las zonas más blandas pues puede ser referencia a suelo pues más firme, ¿verdad? Y perdón, las zonas más duras pueden ser referencia a suelo más firme y las más blandas a suelo más esponjoso, en la cual se puede mostrar que se pueden ir formando cada vez más esas dorsales, ¿verdad? O formando más fondo oceánico. Acá pues se muestra otros dibujos, por ejemplo, una polaridad normal en la cual pues se separan dos placas, como se ve acá, ¿verdad? Perdón, se separan en direcciones opuestas, ¿verdad? Es decir, producto a la salida de magma, ¿verdad?, del núcleo, ¿verdad? Podemos ver las dorsales, y polaridad inversa, ¿verdad? Podemos ver que se ensancha un poco más esta área, ¿verdad? Al igual que hay más depósito de sedimento. Entonces, más o menos esta sería la forma en cómo iría creciendo, ¿verdad?, lo que es estas dorsales de fondo oceánico. Aquí podemos ver un poco de las placas, la tectónica de placas, ¿verdad?, que fue la nueva teoría, que fue la unión de las dos anteriores, ¿verdad?, de los dos señores antes mencionados, y podemos ver acá en estas zonas cómo están mostradas esas placas, es decir, que esas placas están en una zona, ¿verdad?, en un manto o en una zona gelatinosa, como lo mencionaban, y que esta era la única manera que se podían estar moviendo, ¿verdad?, que se podían estar subduciendo una bajo de la otra, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, acá se muestran las diferentes placas, por ejemplo, la placa de Filipinas, placa del Pacífico, ¿verdad?, placa de Norteamérica, la placa eurasiática, la placa Antártida India, ¿verdad?, la placa del Caribe, placa de Cocos, ¿verdad?, y así. Y más o menos estas las principales placas del planeta si lo tuviéramos en un 3D, ¿verdad? Y cómo pues se puede ver dónde están las uniones, ¿verdad?, los cortes o las uniones de ellas. Algo bien importante, que es lo que vamos a trabajar en el laboratorio de mañana, ¿verdad?, es lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos 3 bloquecitos diferentes, el cómo se comportan, por ejemplo, cuando dos placas, por ejemplo, chocan, ¿verdad? En este caso, pues tenemos la divergencia, ¿verdad? Al unirse, al chocar, o más bien dicho, al separarse dos placas, ¿verdad?, dos bloques, ¿verdad?, tenemos divergencia cuando se separan y forman un valle, ¿verdad?, en medio. Tenemos la convergencia, en este caso, pues cuando dos chocan directamente, una se subduce sobre la otra, que esto tenemos que tenerlo bien claro. Y esta es cuando hay una cizalla, es decir, que hay un roce entre dos placas, ninguna de las dos se quiebra en este caso, sino que hay un movimiento. Estas son generalmente las que en algún momento provocan los terremotos, temblores, ¿verdad? Ya lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Acá pues nuevamente mostrar los bordes divergentes, ¿verdad?, los valles de Reed, ¿verdad?, que se forman con la salida de o con la separación, ¿verdad?, de dos placas. Nuevamente acá pues se muestran diferentes partes de la corteza continental, ¿verdad?,
en la cual pues se puede separar cuando puede salir materia hacia los lados, ¿verdad? O formarse más fondo oceánico, ¿verdad? O formarse una vez, si nos fijamos, la separación entre ellas, ¿verdad? Va abriendo una grieta cada vez más mayor, lo que se llama rid continental, y una vez se abre un poco más, forman lo que es el mar, ¿verdad? Y cada vez más y más. Este ha haber sido el proceso, ¿verdad?, de la formación de lo que es, por ejemplo, el océano Atlántico. Ahora tenemos acá lo que es la convergencia, ¿verdad?, de dos bloques de tierra, ¿verdad?, bloques, en este caso convergencia oceánica continental, ¿verdad?, dos placas, una oceánica, otra continental, y acá se da una convergencia, una se subduce sobre la otra, ¿verdad? Cuando aparece esa subducción se genera lo que es las diferentes volcanes, montañas, ¿verdad? Cuando eso ocurre. Cuando tenemos la convergencia oceánica, ¿verdad? Es cuando se forman, por ejemplo, cordilleras o volcanes, ¿verdad?, oceánicas. Y cuando esto, pues, es un poco mayor, se pueden formar lo que se llaman las islas, ¿verdad? Las islas en los océanos. También tenemos convergencia continental, ¿verdad? Dos placas, bloques, ¿verdad?, de tierra que chocan entre sí y pueden generar, por ejemplo, los diferentes, por ejemplo, las cordilleras, ¿verdad? De aquí aparecen lo que son los Himalayas, las montañas, ¿verdad? Himalaya, el monte Everest, y todo, y otro tipo de cordilleras que se pueden formar. También tenemos los bordes de fallas transformantes, ¿verdad? En este caso, acá, por ejemplo, se muestra las zonas de fractura, ¿verdad? Largas y estrechas, como más o menos los bloques los bloques o placas pueden fracturarse, ¿verdad? En un momento que se genere lo que es una tensión y se libere esa cantidad de energía, ¿verdad?, con la cual forman los diferentes sismos. Nuevamente acá es la mismo que el anterior, bordes de fallas transformantes, que son todas las líneas que se pueden ver acá, las dorsales atlánticas que se ven estas líneas de color oscuro, ¿verdad? Acá que podemos ver con la línea, con el color amarillo, ¿verdad? Son las dorsales oceánicas. Acá también ya la podemos ver de una manera diferente, desde otro ángulo. Acá se va en la falla de San Andrés, ¿verdad? Esta falla pues es donde se unen prácticamente dos placas tectónicas. Y más o menos esta es una idea de cómo se vería cuando pues dos placas están, o sea, es la unión entre ellas, ¿verdad? Veríamos grietas de estas magnitudes. Entonces, más o menos así se veía la Tierra hace 200 millones de años, ¿verdad? Y a medida que iba pasando el tiempo, a 50 millones se iba separando un poco más. Después de hace 90 millones, pues tenía esta forma. Hace 50 millones esta otra. Hace 20 millones, pues estaba más separado, y en la actualidad, ¿verdad?, como los continentes se ven en la actualidad. Entonces, también tenemos la comprobación del modelo de la tectónica de placas, ¿verdad? Sobre el desarrollo de la teoría de tectónica de placa. En este caso, los investigadores empezaron a comprobar, ¿verdad?, nuevos modelos, el cómo funcionaba. En este caso, el movimiento del fondo oceánico.
Entonces ellos con equipo especializado, ¿verdad? Empezaron a hacer análisis, ¿verdad? En este caso, pues tenemos un barco en el cual, pues, se introduce un tubo, se hace una perforación, ¿verdad? Y pues extraen lo que es diferentes capas de sedimento, ¿verdad? A diferentes profundidades, y esto pues les revela primero pues las diferentes capas que hay, ¿verdad? Las diferentes edades de cada capa, y de esa manera tienen una idea del tiempo que se han ido formando, y esto les dice de que pues prácticamente cada vez más se ha ido formando más y más capas en el fondo del océano. Aquí tenemos, por ejemplo, los puntos calientes y puntos de manto, ya lo habían mencionado, ¿verdad? Ustedes. La pluma de manto, ¿verdad? Que es el ascenso, pues, podemos ver, de roca fundida caliente, ¿verdad? Y el punto caliente, áreas volcánicas con flujo térmico elevado, ¿verdad? Pues de la que salen hacia la corteza. Y la huella de punto caliente, que es una cadena de estructuras volcánicas sucesivas. Entonces, más o menos por acá se muestra una cadena de volcanes, ¿verdad? Sucesivos, ¿verdad? Que se pueden convertir en, pues, a largo plazo en islas. Entonces, de esta manera podemos tener un poco más de información, ¿verdad? Del movimiento en este caso, de las placas, ¿verdad? Podemos tener mucho más información en cómo realmente se fue formando ese fondo oceánico, ¿verdad? Y el por qué después de estas dos teorías que teníamos inicialmente, ¿verdad? Se unen entre sí para formar una sola teoría, que es la tectónica de placas. Que eso es lo que explica justamente el por qué los continentes pues se separaron o por qué emigraron. Entonces ahí nuevamente un mapa de placas. Entonces esta la teoría de la convección de placas, ¿verdad? En el manto es justamente lo que explica es cómo se iba formando el fondo oceánico, ¿verdad? Ya lo vimos en un momento en una imagen en el manto, ¿verdad? El cómo este movimiento pues generaba pues la salida de magma y la formación de las dorsales, ¿verdad? Oceánicas. Y también algunas fuerzas que impulsan el movimiento de las placas, ¿verdad? Como fuerza de arrastre de placa y fuerza de empuje de las dorsales. Entonces acá podemos ver las dorsales, ¿verdad? Cómo se va formando, ¿verdad? Y cómo se forman las fosas. Y más o menos el modelo de convección de placas, que es lo que ya habíamos pues mencionado anteriormente. Bien, con esto es, ¿verdad? Con relación, si se dan cuenta, lo que podemos rescatar o resumir en esta parte son tres cosas importantes. Primero, la primera teoría, ¿verdad? La primera teoría de la deriva continental, la segunda teoría de la formación del fondo oceánico, ¿verdad? Más las técnicas que vinieron después de todo esto, en el caso nuevas técnicas, por ejemplo las evidencias, el paleogeomagnetismo, ¿verdad? Estas áreas vinieron a enriquecer estos conocimientos, ¿verdad? Y crear lo que son la teoría de tectónica de placas. Con la unión de esas dos primeras teorías más los nuevos métodos de investigación, ¿verdad? Y de equipo, vinieron a formar lo que son las tectónicas de placas, y de esta manera, ¿verdad? Le dieron una explicación más clara, ¿verdad?
a lo que es el movimiento de los continentes, o a darle una explicación mucho más clara, ¿verdad? Y más científica a la migración de los continentes. Ok, no sé si alguien más tiene algún comentario o tiene alguna duda, una pregunta con respecto a esto, ¿verdad? Podemos abordarlo, ¿verdad? Si no, pues pasaríamos a explicar un poquito lo que es la actividad que se tiene que hacer para el día de hoy, ¿verdad? Algunos ya la trabajaron y me parece muy bien, ¿verdad? Pero si todavía pues tenemos dudas en cómo es, pues la abordaremos a continuación. Y pues el día de mañana vamos a tener la primera práctica de laboratorio, ¿verdad? Que sería a la misma hora, a las 10 de la mañana. Entonces, ya les envié lo que es la práctica de laboratorio. Por favor, léanla bien, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno lee el contenido antes de ir a una discusión, pues es mucho mejor, ¿verdad? Porque uno ahí hace preguntas solo de las dudas que se tienen. Bien, Remigio Hernández, dígame. Gracias, licenciado. Sí, prácticamente yo creo que el día de mañana, bueno, según lo que usted menciona, sería a las 10 y no existe la posibilidad de que se haga de 8 a 10. Si hay acuerdo en el pleno, bueno, para aprovechar un rato de la tarde para poder trabajar en la actividad. Gracias. Pues si, como me mencionó, si hay acuerdo en el pleno, pues lo hacemos a las 8. No sé qué dicen los demás. Para mí estaría bien a las 8, ya que a la 1 tenemos otra práctica. Ok, Claudia, Elizabeth. Sí, yo lo siento mucho, pero yo tengo otra actividad de 8 a 10, que sería otro laboratorio. Ese es el detalle, ¿verdad? Que como los horarios están establecidos para cada una de las materias, si intentamos cambiar un horario, pues generalmente interrumpimos una actividad de otro compañero, ¿verdad? Y así. Entonces, yo creo que, ni modo, si hay alguien que no puede, ¿verdad? A esa hora, pues yo por mí no hay ningún inconveniente, pero aquí pues es el tiempo de ustedes, ¿verdad? Hay que adecuarse para que puedan recibir. Porque yo no voy a poder este domingo, el otro sí lo tengo libre, que sería domingo 27. Parece lo más temprano, porque igual tengo una salida y me conviene irme temprano. Ok, perfecto. Pero este domingo sí. Para el otro sí lo pueden hacer a las 8 y no hay problema. Pero este sí no. Ok, excelente, pero excelente. Nosotros ya tenemos programado también para el otro fin de semana, en la tarde y en la mañana. Ok. Recuérdense que el otro fin de semana, no, este que viene no hay tutoría pues, de esta materia, ¿verdad? Sería hasta de hoy en 15 días, ¿verdad? Y el laboratorio también, habría otra práctica también de hoy en 15 días. Bien, entonces quedamos mañana a las 10 a.m., ¿verdad? Para discutir lo que es la práctica de laboratorio, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, duda, ¿verdad? Con respecto al tema, pues lo pueden hacer, ¿verdad? En este tiempo que nos queda. Yo me perdí una parte de la tutoría, pero no sé si usted ya explicó que si se va a presentar algún informe o algo luego del laboratorio. Voy a preguntar directamente al coordinador, ¿verdad? Si se va a entregar un informe de este laboratorio. En otras materias sí, yo sé que sí, pero ahorita pues
primera vez que estoy en esta materia y no sé si realmente lo entregan. Si no, pues ahí les notifico. ¿Ok, Remigio? Revisando orientaciones académicas, al parecer, creo que no hay entrega de reporte. Bien. No hay fecha ahí, según veo. También el examen, licenciado, si vamos a hacer examen corto. Porque en esa información, o sea, preguntamos porque esa información no está. No está, ¿verdad? Ok, perfecto. Voy a preguntar si se van a entregar. No voy a hacer que nos agarre usted ahí en curva y nosotros no hemos estudiado nada. Generalmente casi no se hacen, o sea, los exámenes, si a alguien se le va a hacer un examen, se les avisa, 8 días antes, ¿verdad? Se les avisa con tiempo, no se les hace un día para otro, ¿verdad? Es decir, que no es así, ¿verdad? Se les tendría que notificar, pero sí voy a preguntar por si van a entregar informe, ¿verdad? Y si van a haber exámenes cortos, porque acá se están haciendo actividades y eso puede evaluarse como exámenes cortos también, ¿verdad? Ok, entonces, ¿algo más? ¿Algo más o está todo claro? Si no, vamos a la parte de un poquito hablar, ¿verdad? De la actividad, ¿verdad? Bueno, acá está la actividad. Nos dice que hay que hacer un mapa mental, ¿verdad? Es un diagrama, nos dice, acá nos explica que es un mapa mental, que es un diagrama usado para representar palabras, ¿verdad? Palabras, ideas, tareas, lectura, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. Nos dice que también los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información, ¿verdad? Es decir, un mapa conceptual, ¿verdad? En este caso, muy parecido. En este caso, cambia la palabra, un mapa mental. Nos dice que son una forma lógica y creativa de tomar notas, ¿verdad? Así como vemos acá en los dibujitos, ¿verdad? Estamos viendo, creo que me parece muy interesante, ¿verdad? Porque ustedes colocan pues un tema, explican así un concepto bien corto del tema y así lo van haciendo con los subtemas, ¿verdad? Así como se puede mostrar en esta imagen. Y después nos dice que son una forma lógica creativa de tomar notas, organizar, asociar y expresar ideas, que consiste en cartografiar sus reflexiones sobre un tema, ¿verdad? Es muy interesante. Y dice representado por medio de dibujos o imágenes, ¿verdad? O puede no llevar estas y llevar colores para mejorar representación del tema escogido. Entonces, ¿verdad? Aquí ya pues nos da una idea bastante clara de cómo son estos mapas mentales, ¿verdad? Y nos dice que de acuerdo a lo que usted ha leído, elabore un mapa mental sobre el contenido de la unidad 2, donde incluya sus contenidos subtemas, palabras clave, imágenes, etc. Entonces, creo que ya con las imágenes estas, ¿verdad? Se da una idea mucho más clara de realmente cómo es un mapa mental. También hay para utilizar esas plantillas, dice que hay que irse a esa dirección, ¿verdad? Aquí está el enlace, ¿verdad? Donde hay que irse y les va a aparecer pues justamente estas figuras.
Aquí se escoja, ajá, entonces más o menos esta es la idea, ¿verdad? Aquí vamos a escoger una plantilla y con respecto a eso vamos a elaborar lo que es ese mapa mental. Recuérdense que estas son actividades evaluadas y que ustedes pues deben de ir llevando día a día, es decir, no hay que esperar de que entregarlas pues esperar hasta el día llegado, sino que la podemos hacer con anticipación, ¿verdad? Si tenemos claro, ¿verdad? Y si no, pues lleguemos a la tutoría a consultar. Entonces, de esa manera, pues ustedes tienen hasta hoy en la noche, si no me equivoco, para que ustedes puedan subir lo que es la tarea del mapa mental. Pues no sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a esta parte, ¿verdad? Con respecto al contenido de esta parte, ¿verdad? Si no, pues nos quedaríamos hasta acá y pues nos veríamos mañana a las 10 de la mañana. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿O todo bien? No es solo que estaba revisando en orientaciones, pero eso de los laboratorios aparecen como talleres, entonces quizás por eso es que no se va a hacer algún informe. A lo mejor, ¿verdad? Pero voy a salir de esa duda y voy a preguntar al coordinador, ¿verdad? Sobre esa parte. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Si no, pues nos quedamos hasta acá y pues nos vemos mañana a las 10. De mi parte creo que me ha quedado claro ahí la explicación del tema de la unidad 2, licenciado. Ok, excelente. Por la dinámica. Ok, excelente. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y pues pasen un feliz día. Gracias, Lick. Igualmente. Ok, nos vemos.